van a notar que cae Constantinopla a manos de los otomanos. Ahí termina la Edad Media. No sé si las chicas ven, ahí ya se van a acordar la Edad Media, entonces tiene que ser cuando es caída cuando cae Constantinopla. La Edad Moderna aparece de 1453 a 1789. ¿Por qué es importante la Edad Moderna? Se dan los primeros pasos ya a la modernización. ¿Y cuál es la diferencia entre la Edad Moderna, Media y Antigua? Es que en la Edad Moderna aparecen los primeros descubrimientos más importantes. Y usted le hago la pregunta, porque puede salir en el examen. En la Edad Moderna, ¿cuáles fueron los más resaltantes de la edad o inventos de la edad? ¿Quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre antes o durante la Revolución Francesa? La imprenta, la brújula. Acuérdense que en 1492 también las expediciones, por eso es importante hacer las subdivisiones. Aparece la contemporánea de 1789, cuando se toma la Bastilla y se da por primera vez el grito de libertad del hombre tanto para mujeres como varones, hasta nuestro día. Y la pregunta continuamos. Importancia del estudio de la historia paraguaya. La historia es importante porque informa fechas, nombres, lugares, personas y hechos ocurridos en nuestro pasado. Específicamente de Paraguay, empieza ¿de qué año? ¿Quién me puede decir? Yo lo único que le digo es que la historia del Paraguay en primero o cuarta es el último examen que casi siempre. ¿Y saben por qué? Porque toca todos los puntos que da más gusto de la época de la escuela, colegio, especialmente colegio. Hola, ¿hay alguien vivo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante entonces la historia paraguaya para nosotros? Me voy despacio a pedir ahí de una compañera que dijo por eso. Tenemos entonces la división en la historia paraguaya en prehispánico, recuerden siempre, 1492. ¿Qué pasó en 1492? ¿Alguien me puede decir? Descubrimiento Cristóbal de Colón América puede descubrió ser. América. Muy bien. Seguro vieron la película Apocalipto. Ahí hay una linda referencia en el final que pasa. Luego pasamos a la era colonial hasta 1810. Descubrimiento del Paraguay en 1524 con Alejo García. Gobierno de Don Mendoza de Irala. Y tenemos la independencia de 1800 a periodo dictatorial y periodo constitucional. Cuando hablo de la independencia, hablamos del famoso 14 y madrugada de 15 de mayo de 1811 por nuestro querido próceres de Mayo. Cuando hablamos de lo que viene a ser periodo dictatorial, ¿quién me puede decir qué es? Pregunto. Si usted esto, la lección 1 ya se comen, le va a hacer todo gracioso después. Hablamos de lo que viene a ser la parte doctor Francia, luego el primer presidente constitucional de Paraguay, ¿saben quién fue? Hola. Parece que ustedes los que están de cumpleaños y fiesta, parece que todos han apagado su voz. El primer presidente del Constitucional de Paraguay. No le escucho. pues fue Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio López. Muy bien. Después tuvimos una época dictatorial, tanto de los partidos políticos. Después la última intromisión militar que tuvo Paraguay fue la caída en el 89 del general Alfredo Stroessner. Ese es para que ustedes sepan. Y volvimos con la nueva constitución de 1992. Ese es para que sepan cómo es. Entonces, hablamos de prehispánico cuando por primera vez tocan aguas
de Puerto Rico en 1492. Luego pasa a lo que viene a ser la parte colonial. Hablamos desde 1492 hasta 1810. Ahí en esa época también se descubrió el Paraguay, durante 1492 a 1810. En 1811 nuestra independencia. De nuestra independencia hubo un gobierno tanto dictatorial, primero temporal, luego fue perpetuo, doctor Francia, luego fue Carlos Antonio López, primer presidente constitucional, y así vinimos de presidente a presidente hasta el año 1954 a 1989 con la caída general Alfredo Stroessner. Luego tenemos otra vez el 20 de junio de 1992 la constitución nueva que hace otra vez que seamos Real Constitución Nacional República y donde se dan los derechos más vigentes en la actualidad. Entonces, ese es para que ustedes entiendan, hasta ahí va la primera lección número 1. ¿Qué pregunta tiene la lección número 1? Me parece que me van a invitar al asado, parece que alguien está haciendo asado ahí o como el tema. Bueno, en la unidad número 2 hablamos de lo que viene a ser la exploración y descubrimiento. Hablamos también lo que va a ser la motivación económica y científica, que son muy importantes. Ustedes saben que Europa hace sus primeras exploraciones. ¿Por qué motivo? ¿Quién me puede decir? Buscar una nueva ruta comercial. ¿A qué país? Querían llegar a India. Es exactamente al continente asiático, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir el motivo del por qué? Porque una de las preguntas casi siempre sale eso. ¿Por qué Europa buscaba nuevas rutas? ¿Quién me puede decir? Acá se equivocan, señora. Acá no hay ningún problema. Acá podemos equivocarnos, podemos hablar. No hay ningún Porque los problema. En el examen. otomanos habían agarrado principalmente tierras de ellos y ellos no querían hacer tratados con ellos, entonces buscaban nuevas rutas para comercializar justamente lo que eran especias. La era que usaban todos los de las realezas europeas, ¿verdad? Bueno, como consecuencia de la cruzada, acuérdense siempre de la cruzada, teníamos ese problema en Europa. Comenzó a tener también relaciones, a pesar de la cruzada, había comerciantes que hacían comerciar, especialmente lo que comerciantes en ese momento era siempre la ropa, tela, seda, todo lo que era productos más lo que vienen a ser de vestimenta que se usaba en lo que en la realeza europea. Con todos los problemas que había, especialmente de guerra, los europeos tenían una batalla casi imposible de ganar porque estaban los otomanos. De a poco los otomanos ocuparon todo lo que viene a ser Constantinopla en 1453. Por eso es importante, acuérdense las edades. Entonces los europeos solo le quedaba la vía marítima, Atlántico, Índico y Pacífico, para llegar a la fuente de la especie. Las dos razones que impulsaron todo esto fue la económica. Al hombre a buscar nuevas rutas para llegar a la especie, piedra o cualquier metal precioso, ellos buscaban, además de todo lo que era comercial, también era poder adquirir oro, plata, bronce, para producir también su moneda, producir riqueza dentro de ellos. Científica, realizar nuevos descubrimientos y comprobar que la Tierra, lo más importante, en esa época, ¿qué era? ¿Qué era lo que se tenía que comprobar? Porque que no era plano. Y no era plano. ¿Cuál era el famoso? Hay un mapa que en la próxima clase voy a poner. Hay un mapa que decía que hasta un cierto punto después se caía. Para que sepan. Bueno, continuamos. La corona portuguesa puso como objetivo encontrar una nueva ruta para llegar a Asia.
Auspiciante de ellos fue Enrique el Navegante. Con secuela de navegación, de ahí salieron ilustres capitanes, navegantes y cartógrafos. Se diseñaron embarcaciones marinas y perfeccionó los instrumentos de navegación para afrontar las exploraciones de mar abierto. Las exploraciones portuguesas permitieron conquistas muy importantes, como el descubrimiento de Bartolomé Díaz de la extremidad de África, lo que llamó Cabo Tomentoso y luego denominado Cabo de Buena Esperanza por el rey de Portugal, Juan II. La utilización de la ruta de Cabo de Buena Esperanza, que si se acuerdan el famoso de África es algo así, y en la parte final ese tiene un famoso un cuerno, por ahí se iban. La utilización de la ruta para poder seguir yendo a la India. Mientras tanto, acá vienen los españoles, el descubrimiento de América en el siglo XV fue el acontecimiento más grande en esta época. Flotaba la idea de llegar a Oriente, navegando por Occidente. De Portugal, Cristóbal Colón pasó a España en guerra contra los moros y árabes, quienes ocupaban el territorio español. En 1492 cayó de Granada, parte de España. Los reyes católicos, recuerden siempre los nombres de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, deciden auspiciar la gran empresa. Es firmada la capitulación de Santa Fe el 17 de abril de 1492. La corona otorgó a Colón el título de almirante, virrey y gobernador de la tierra que descubriera, con carácter hereditario, y el 10% de los productos obtenidos por parte de dinero. Para eso aportó Luis Santander. Pasó de Portugal a España y los reyes católicos decidieron auspiciar la gran empresa. Firmaron todo muy bien. El primer viaje salió el 3 de agosto de 1492. Después, ¿se acuerdan del puerto, el primer viaje? Vamos, señora, esa es historia de colegio. Hola. De los Palos, algo así creo que era. Muy Puerto de los Palos, con 3 carabelas y 100 hombres. 2 meses y 10 días después se produce el descubrimiento de América. Se llegó a la isla Guanajaní, denominada San Salvador. Sucesivamente se descubrió Juana, hoy Cuba, y la española, hoy denominada Haití, lo que le dije, hacia Puerto Rico. Son los nuevos aportes. Se fundó la Isabela, que es Santo Domingo. El segundo viajó con 17 naves, 1500 hombres. El 25 de septiembre de 1493 fueron descubiertas las islas dominicanas, Marigalante, Martinica, Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. El tercero sale otra vez, 6 naves y más de 250 personas. En esta se descubrió, salió de San Lucas de Barrameda el 30 de mayo de 1498, un poquito más. Descubrió la isla Trinidad y tierra firme desde el Golfo de Paria hasta la boca del Orinoco. El cuarto, y acá es importante, 4 naves y 150 hombres. Salió de Cádiz el 14 de mayo de 1502, descubrió y recorrió el litoral de América Central, de Honduras a Panamá. ¿Qué descubrió ahí él? El cuarto. ¿Qué ustedes piensan que descubrió? Encontró 2 océanos, famoso, ese es el famoso dicho. Al oriente de dicha línea, famoso. Entonces, ya sabemos, los españoles se pusieron en Centroamérica, los portugueses hacia África y tomaron lo que hoy en día conocen ustedes, creo, y creo que vacacionaron mucho por el lado brasileño, ¿verdad? Mentira, van a decir, no, estuvimos todos estudiando, mentira. Entonces hubo la bula divisoria y tratado de Tordesillas. Es importante esta parte, este sitio que anoten si pueden. El Papa Alejandro VI promulgó en 1493 la bula o decreto papal intercaetera, por la que trazaba una línea imaginaria de norte a sur que pasaba a 100 lenguas de las Islas Azores.
Toda tierra de cubierta al oriente de dicha línea sería de Portugal. Importante que sepan eso. E inició conversación entre ambas coronas, porque había un problema. Sí, Cecilia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ceci? Un poco más lento. Es que es emocionante la parte histórica. No, mentira. Y deben para el profesor. Ya tuvieron clase con el profesor antes de continuar. Así entonces van anotando. Este es uno de los. Bueno, este es uno de los problemas que después el profesor le va a decir que fue posteriormente el problema eterno del Paraguay hasta el final de nuestro día y posteriormente nuestro futuro de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y futuras generaciones paraguayas. Esta divisoria nunca se respetó. Y vuelvo a decir, Portugal y España ya podían entonces embarcar, desembarcar, enviar personas, tropas, municiones, se traía cosas, se llevaba cosas, especies. El famoso, la mandioca paraguaya, la mandioca no es paraguaya. Toda la discusión que se hacía en ese momento. El Papa Alejandro VI buscó la forma de parar esto con un tratado, famosa Tratado de Tordesillas. El decreto papal intercaetera, por lo que trazaba una línea imaginaria de norte a sur que pasaría de 100 lenguas de las islas Azores, toda tierra descubierta al oriente de dicha línea sería de Portugal. Quiere decir que desde norte a sur, la parte de la derecha, si ustedes se ponen el mapa, así por el mapa, van a notar que los brasileros aparecen en el lado derecho. Y a la izquierda estamos todos los que hablamos español o castellano. Mientras el oeste correspondería a España. Pero no satisfecho Portugal inició conversaciones entre ambas coronas. Vamos a sentarnos, famosos, vos, yo nos sentamos y vamos a hablar. Ahí, lastimosamente, culminó con la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. La línea imaginaria debía pasar de 370 lenguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Portugal con esto ganaba así una zona de 270 lenguas de extensión que le dio derechos sobre Brasil. Bueno, acuérdense, empezó primero entonces a la derecha un margen muy chico para Portugal, luego los portugueses con su diplomacia y cuando eso los españoles no eran tan inteligentes, algo que posteriormente vamos a notar en sus colonias, cede más territorio a lo que viene a ser Brasil. Empezaron bien en la frontera y se empezaron a expandir gracias al Tratado de Tordesillas. La denominación de donde viene América viene a ser lo que Colón creyó que las tierras descubiertas pertenecían al lejano oriente. Por eso le llama Indias. Pero al percatarse de esto, se la llamó Indias Occidentales. Américo Vespucio se dio cuenta de este error, elaboró un mapa y la entregó a un editor europeo, quien publicó con el epígrafe de Tierras de América. Entonces, Colón murió creyendo entonces que era la India. Después, ya muerto, se percató el señor Américo Vespucio, por eso se llama América, porque es Américo, y así se popularizó el nombre. Estamos bien hasta ahí, señores. ¿Quieren tomar un poco de agua? Están preparando el asado. ¿Dónde es el encuentro después para invitarme? Muy Profe, bien. Sí, ¿podés repetir cuándo se firmó el Tratado de Tordesillas? te digo. 7 de junio de 1494. ¿Otra pregunta?
Profe, no es 1494. Oye, escúchame. 1494. Sandy, Sí, sí. 7 de junio de 1494. ¿Está bien? Muy bien. Ya sabemos entonces por qué se llamó América. Vamos, señores, vamos, vamos. Hoy es jueves. Mañana es viernes. En honor a Américo. Excelente. Muy bien. En 1513 se descubrió un nuevo océano llamado el Mar del Sur y luego océano, ¿cómo se llamó? Océano Pacífico. Pero ¿quién fue el protagonista de esto? Fue Vasco Núñez de Balboa. La corona le premió otorgándole el título de adelantado del Mar del Sur en 1514. Pedraria asumía como nuevo gobernador. Balboa desobedeció las disposiciones de Pedraria, que prohibía una expedición hacia el dominio de las Incas. Balboa fue decapitado en la villa de Ancla en 1519 y el 15 de agosto de ese año, Pedraria dispuso la fundación de Panamá. Hasta ese es el Mar del Sur. Por eso es importante si ustedes ven películas, y es muy gracioso porque todo esto está en la película que veíamos cuando éramos niños. ¿Quién se acuerda de Pocahontas y esa cosa? Venían los conquistadores y por eso es importante. Casi siempre tomamos en broma, pero sí. Adelante, hablando más, Toby.